El desierto de Arizona se extendía sin fin ante Edward Langley, una extensión brutal de tierra agrietada y calor abrasador que parecía burlarse de su existencia. El sol colgaba alto, un orbe implacable de fuego que quemaba a través de su traje a medida, ahora reducido a harapos pegados a su piel empapada de sudor. A sus 42 años, Edward era un hombre acostumbrado a salas de juntas, yachts privados y la deferencia de quienes conocían su nombre. Era un magnate inmobiliario de Nueva York, millonario muchas veces, cuyo imperio abarcaba ciudades y cuya influencia abría puertas que la mayoría solo podía soñar. Pero aquí, en el corazón de las tierras apaches, su riqueza era tan inútil como el polvo que giraba alrededor de sus zapatos lustrados. Su avión privado se había estrellado en una tormenta repentina y violenta, un fallo mecánico que lo envió en espiral al desierto. Por algún milagro, Edward había sobrevivido, arrastrándose desde los escombros con moretones y quemaduras, pero sin idea clara de dónde estaba. Su celular estaba muerto, sus provisiones desaparecidas y su garganta ardía con una sed que nunca había conocido. Estaba perdido, completa y aterradoramente perdido. El desierto era un adversario diferente, uno que no se preocupaba por su estatus o su astucia. El horizonte titilaba, un espejismo cruel que prometía agua pero solo entregaba más arena. Edward tropezaba hacia adelante, sus piernas pesadas, su visión borrosa en los bordes. Sus labios estaban agrietados, su lengua hinchada y cada respiración se sentía como tragar fuego. Había estado vagando durante horas, tal vez días, el tiempo había perdido sentido bajo el resplandor implacable del sol. Su mente, normalmente aguda y calculadora, se deshilachaba, reducida a un solo pensamiento desesperado: agua. Necesitaba agua. Sin ella, sabía que no duraría otra hora. El desierto no negociaba, no se doblegaba ante su voluntad como los inversionistas y rivales que había superado durante años. Era humillante y aterrador. La vida de Edward destellaba en su mente en fragmentos. Veía su penthouse en Manhattan, sus ventanas de piso a techo enmarcando una ciudad que había conquistado. Veía los tratos que había cerrado, las manos que había estrechado, los enemigos que había aplastado. Había construido su fortuna con ambición, con un impulso implacable por ser más, tener más, controlar más. Pero nada de eso importaba ahora. Su Rolex, cubierto de polvo, marcaba inútilmente en su muñeca. Su billetera, llena de tarjetas y efectivo, era tan útil como leña. Era solo un hombre, frágil y mortal, a merced de un mundo que no sabía su nombre. La realization lo golpeó como un puñetazo, y se hundió de rodillas, la tierra caliente quemando a través de sus pantalones. «Ayuda», croó, su voz apenas un susurro. «Alguien, por favor». En la distancia, una sombra parpadeó. Edward entrecerró los ojos, inseguro si era real o un truco del calor. La forma se aclaró, una figura pequeña, moviéndose con propósito entre las dunas. Era un niño, no mayor de 10 años, con cabello oscuro atado en una trenza suelta y piel bronceada por el sol. Vestía una túnica sencilla y shorts, sus pies descalzos contra el suelo ardiente. En sus manos llevaba un guaje, su superficie grabada con patrones sutiles, y una canasta tejida con unas piezas de pan plano y algunas hierbas secas. El niño se llamaba Tarak, un apache criado con las historias de sus antepasados, cuentos de supervivencia y armonía con la tierra. Esa mañana, su abuela, una curandera del pueblo, lo había enviado a recolectar hierbas para sus remedios. Tarak conocía el desierto tan bien como su propio latido, la forma en que el viento susurraba secretos, como las rocas escondían sombra, como las plantas ofrecían vidas y sabías dónde buscar. Los ojos agudos de Tarak captaron la figura del extraño, una silueta pálida tambaleándose contra las rocas rojas. Se detuvo, su pequeño cuerpo inmóvil mientras evaluaba la situación. Los ancianos le habían advertido sobre los forasteros. Traían problemas, decían, codicia, mentiras y promesas rotas. Los apaches habían visto a demasiados extraños ir y venir, dejando cicatrices en la tierra y la gente. La abuela de Tarak le había contado historias de hombres con trajes que llegaban con papeles y sonrisas, solo para tomar lo que no era suyo. Sin embargo, al ver al hombre colapsar, el corazón de Tarak se conmovió.
El rostro del extraño estaba quemado, sus ojos hundidos, sus movimientos débiles. Estaba muriendo, Tarak lo sabía, y el desierto lo reclamaría si nadie intervenía. La abuela de Tarak también le había enseñado el deber sagrado de la bondad, la creencia de que toda vida estaba conectada, que salvar a otro era honrar a los espíritus de la tierra. Se acercó con cautela, sus pies descalzos silenciosos en la tierra agrietada. El guaje hacía un leve chapoteo, el agua dentro tibia por el sol pero preciosa más allá de toda medida. Edward, ahora de manos y rodillas, sintió la presencia del niño y levantó la cabeza. Agua, susurró, su voz apenas audible. Por favor, agua. Tarak se arrodilló a su lado, sus pequeñas manos firmes mientras sostenía el guaje en los labios de Edward. El agua era arenosa, con sedimentos, pero para Edward era más dulce que cualquier cosa que hubiera probado. Bebió con avidez, el líquido derramándose por su barbilla, empapando su camisa rota. Tarak observaba, su rostro tranquilo pero sus ojos brillantes con algo antiguo, algo sabio. Cuando las manos de Edward dejaron de temblar, Tarak partió un pedazo de pan plano y se lo ofreció. Edward lo devoró, la textura áspera era extraña pero salvadora. Intentó hablar, agradecer al niño, pero su garganta aún estaba en carne viva, sus palabras incoherentes. Tarak no dijo nada, su silencio no era frío sino deliberado, como si las palabras fueran innecesarias frente a tal necesidad. Estudió a Edward, notando su ropa extraña, su piel pálida, la forma en que parecía tan fuera de lugar en el abrazo del desierto. Tarak había visto dificultades antes, su propia familia vivía al borde de la supervivencia, su pequeño hogar remendado con lo que la reservación ofrecía. Pero este hombre era diferente, un extraño de un mundo que Tarak no podía imaginar. Sin embargo, era humano, y eso era suficiente. Cuando Edward intentó levantarse, Tarak señaló un sendero apenas visible que serpenteaba entre las rocas. «Síguelo», dijo, su voz suave pero clara, con la cadencia de alguien que hablaba solo cuando era necesario. «El pueblo está allá». Antes de que Edward pudiera responder, Tarak se dio la vuelta y desapareció en el desierto, su pequeña forma fundiéndose en la bruma como un espíritu regresando a la tierra. Edward se puso de pie tambaleándose, aferrándose al sendero con los ojos como si pudiera desvanecerse. El agua del niño le había dado fuerza, el pan plano una chispa de energía, pero fue el acto en sí lo que se grabó en su mente. Un niño, un extraño, lo había salvado sin cuestionar, sin pedir nada a cambio. El mundo de Edward estaba construido en transacciones, nada se daba gratis, todo tenía un precio. Sin embargo, este niño, que tenía tan poco, le había dado todo. El sendero se extendía adelante, débil pero real, una línea de vida en el desierto. Edward lo siguió, cada paso una batalla contra el calor y su propio agotamiento. Horas después, llegó a un pequeño pueblo apache, un grupo de casas modestas enclavadas contra un afloramiento rocoso. Los aldeanos, al principio cautelosos, vieron su estado y lo acogieron. Le dieron más agua, un lugar para descansar y comida, simple, pero suficiente para mantenerlo vivo hasta que llegó un equipo de rescate. Mientras Edward descansaba a la sombra de un porche rústico, bebiendo agua de una taza de barro, no podía dejar de pensar en el niño. Escuchó a alguien llamarlo Tarak, aunque nadie parecía saber mucho más. Los aldeanos eran amables pero reservados, sus respuestas vagas cuando preguntó por el niño. «Muchos chicos rondan el desierto», dijo una mujer, desviando la mirada. Edward quería encontrarlo, agradecerle, pagarle de alguna manera. Pero el desierto guardaba sus secretos, y Tarak se había ido. Cuando el helicóptero de rescate finalmente llegó, llevándolo de vuelta a su mundo de vidrio y acero, Edward llevaba el rostro del niño consigo, esos ojos firmes y bondadosos, ese acto silencioso de humanidad. De vuelta en Nueva York, la vida de Edward retomó su curso, pero él no era el mismo. El accidente lo había sacudido, pero la bondad de Tarak había roto algo más profundo. Sentado en su penthouse, mirando el horizonte de la ciudad, se sentía vacío. Su riqueza, su poder, sus victorias. Todo parecía trivial ahora, empequeñecido por el recuerdo de un niño que lo había salvado con un guaje de agua.
Intentó encontrar a Tarak, contratando investigadores, contactando autoridades tribales, pero la pista se enfrió. Las tierras apaches eran vastas, su gente reservada, y el nombre de Tarak era común entre los chicos de la reservación. La gratitud de Edward se convirtió en un peso, una deuda que no podía pagar. Lo perseguía en reuniones de negocios, en noches sin dormir, en los tratos que alguna vez lo definieron. El desierto lo había despojado de todo, exponiendo una verdad que había ignorado durante años: su vida estaba construida en tomar, no en dar. Había escalado hasta la cima superando a otros, priorizando las ganancias sobre las personas. Pero Tarak, un niño sin nada, le había dado todo sin dudar. Ese acto de desinterés lo carcomía, obligándolo a cuestionar quién era y en qué se había convertido. Comenzó a cambiar, lentamente al principio. Donaciones pequeñas, actos discretos de bondad. Pero la semilla que Tarak había plantado estaba creciendo, y Edward sabía que su vida nunca sería la misma. El desierto casi lo mató, pero fue la misericordia de un niño la que realmente lo cambió, poniéndolo en un camino que nunca pudo haber previsto. Edward Langley regresó a Nueva York como un hombre cambiado, aunque la ciudad a su alrededor seguía tan implacable como siempre. El horizonte brillaba con ambición, sus torres de cristal reflejando un mundo donde el poder y la riqueza dictaban cada movimiento. Su penthouse, encaramado sobre Manhattan, era un monumento a su éxito: pisos de mármol, arte moderno en las paredes, un bar surtido con licores que la mayoría solo podía soñar. Sin embargo, al pararse junto a las ventanas de piso a techo, contemplando la ciudad que alguna vez dominó, Edward sentía un vacío que ninguna cantidad de lujo podía llenar. El desierto lo había despojado de todo, y el recuerdo de Tarak, el niño apache que le salvó la vida con un guaje de agua, se aferraba a él como polvo imposible de sacudir. Ese acto de bondad, tan simple pero tan profundo, se había convertido en un espejo, reflejando una vida que Edward ya no reconocía como suya. Las primeras semanas tras su regreso fueron un torbellino. Los medios lo acosaron, ansiosos por la historia del millonario que sobrevivió a un accidente aéreo en el desierto de Arizona. Edward les dio lo que querían: frases cortas sobre suerte, resiliencia y la bondad de los extraños. Pero guardó el nombre de Tarak para sí mismo, un tesoro privado que no estaba listo para compartir. Los reporteros lo perseguían, sus cámaras destellando mientras salía de su oficina, sus preguntas buscando detalles que no podía articular. ¿Quién te salvó allá afuera?, preguntaban, plumas listas. Edward solo sonreía, sus ojos distantes, y decía: un alma buena. La verdad era demasiado cruda, demasiado personal. El rostro de Tarak, esos ojos firmes y bondadosos, lo perseguía, un recordatorio de una deuda que no podía saldar. La vida de Edward retomó su ritmo, pero se sentía como una actuación. Asistía a reuniones de juntas, su firma cerrando tratos para rascacielos y propiedades de lujo, pero su mente vagaba al desierto. Veía la figura pequeña de Tarak contra las rocas rojas, el guaje en sus manos, la certeza silenciosa en sus movimientos. El niño le había dado agua y pan, no por obligación o expectativa, sino porque era lo correcto. En el mundo de Edward, nada se daba gratis. Cada apretón de manos venía con condiciones, cada favor con un precio. Sin embargo, Tarak, un niño de un mundo que Edward apenas entendía, no había pedido nada. Esa generosidad lo carcomía, una astilla en su conciencia que no podía ignorar. Intentó encontrar a Tarak. Se convirtió en una obsesión, una forma de calmar el desasosiego que se había asentado en su pecho. Contrató investigadores privados, hombres con trajes elegantes e instintos afilados, para rastrear al niño. Recorrieron la reservación apache, tocando puertas, interrogando a los ancianos, buscando a un chico llamado Tarak que coincidiera con la descripción de Edward. Pero el desierto guardaba sus secretos. La reservación era vasta, su gente reservada, y el nombre Tarak era común entre los chicos apaches. Podría ser cualquiera, reportó un investigador, arrojando un montón de pistas vagas sobre el escritorio de Edward. La frustración de Edward crecía, pero también su determinación. Necesitaba agradecer a Tarak, pagarle, dar sentido al regalo que le habían dado.
Por las noches, cuando el zumbido de la ciudad se desvanecía y su penthouse se quedaba en silencio, Hardware se sentaba con un vaso de bourbon, mirando el horizonte. Siempre se había enorgullecido de su control, de moldear el mundo a su voluntad. Pero el desierto le había mostrado sus límites, y Tarak le había mostrado algo más grande, la humanidad en su forma más pura. La vida de Hardware había sido una serie de conquistas, cada trato un ladrillo en su imperio. Había crecido pobre, hijo de un trabajador de fábrica en el norte de Nueva York, y había escalado hasta la cima con pura garra. Aprendió temprano que la confianza era un lujo, que la bondad era una debilidad. Sin embargo, el acto de Tarak había derribado esa creencia, obligándolo a cuestionar todo lo que había construido. Comenzó a cambiar, aunque el cambio fue sutil al principio. Donó a un banco de alimentos local, un pequeño gesto que se sentía extraño pero correcto. Empezó a escuchar a sus empleados, no solo sus reportes, sino sus vidas, sus luchas, sus esperanzas. Su asistente, María, una madre soltera que había trabajado para él durante años, mencionó de pasada las cuentas médicas de su hijo. Hardware, que alguna vez apenas la notaba más allá de su eficiencia, escribió un cheque para cubrirlas. No le digas a nadie, le dijo, su voz áspera pero sus ojos suaves. María lo miró, atónita, y asintió. Estos actos eran pequeños, pero eran semillas, plantadas tras la bondad de Tarak. Sus colegas notaron el cambio. En un evento de gala, donde el champán fluía y los tratos se susurraban entre canapés, un desarrollador rival lo llevó aparte. ¿Qué te pasa, Langley?, preguntó, medio en broma. Te estás ablandando. Escuché que renunciaste a un terreno de primera por un disparate de centro comunitario. Edward solo sonrió, sus pensamientos vagando al desierto. El centro comunitario fue su primer gran paso, un proyecto financiado completamente con su dinero, construido en un vecindario en dificultades en Brooklyn. No era solo un edificio, era una declaración, una forma de devolver lo que había tomado durante tanto tiempo. El viejo Hardware se habría burlado de la idea, pero el nuevo Hardware veía el rostro de Tarak en cada decisión. La búsqueda de Tarak continuó, pero las pistas se volvían más escasas. Edward viajó a Arizona él mismo, conduciendo por los caminos polvorientos de la reservación, deteniéndose en cada pueblo que encontraba. El paisaje era tan implacable como lo recordaba, el calor presionando como un peso físico. Visitó el pueblo donde había sido rescatado, un grupo de casas modestas rodeadas de rocas rojas. Los ancianos fueron corteses pero distantes, sus respuestas vagas. Tarak. Podría ser cualquiera, dijo un hombre mayor, entrecerrando los ojos. Hardware les mostró un dibujo que había mandado hacer, basado en su recuerdo del niño, cabello oscuro, ojos bondadosos, un guaje en las manos. Los aldeanos negaron con la cabeza, sus rostros indescifrables. Edward se fue sintiéndose derrotado, pero el viaje no fue en vano. Vio la pobreza de la reservación, la falta de escuelas, clínicas, agua potable. Eso despertó algo en él, una sensación de responsabilidad que no podía ignorar. De vuelta en Nueva York, Hardware comenzó a canalizar su riqueza en algo nuevo. Fundó el Proyecto Oasis, una organización sin fines de lucro dedicada a iniciativas de agua potable, escuelas y atención médica en comunidades desatendidas. El nombre venía del desierto, de ese sorbo de agua que Tarak le había dado. El proyecto comenzó pequeño, un pozo en un pueblo rural, una beca para unos pocos niños, pero creció rápidamente, impulsado por la fortuna de Hardware y su nuevo propósito. Trabajaba hasta altas horas de la noche, revisando planes, reuniéndose con ingenieros y educadores, impulsado por una visión que no podía explicar del todo. Sus amigos, acostumbrados a su ambición implacable, estaban desconcertados. ¿Por qué tirar todo por la borda?, preguntaban. Hardware no respondía. ¿Cómo podía explicar los ojos de Tarak, el guaje, el sendero que lo llevó a la salvación? El proyecto Oasis se convirtió en su redención, pero no borró el dolor de la ausencia de Tarak. Hardware llevaba una fotografía ahora, guardada en su billetera, una imagen granulada de la reservación, mostrando a un grupo de niños jugando en el polvo. No sabía si Tarak estaba entre ellos, pero le gustaba pensar que sí. La foto era un recordatorio,
un talismán de la deuda que cargaba. Hablaba de Tarak en momentos privados, con María, con su hermana, con los pocos que escuchaban. Un niño me salvó la vida, decía, su voz gruesa. Ni siquiera sé su nombre completo. La historia se convirtió en una especie de oración, una forma de mantener a Tarak cerca mientras los años pasaban. Pasaron 5 años, luego 10. Edward vendió su empresa, alejándose del imperio que había construido. La decisión conmocionó al mundo de los negocios, pero para Edward era inevitable. No necesitaba el penthouse, los yachts, la constante búsqueda de más. El proyecto Oasis era su enfoque ahora, su alcance creciendo por todo el país y más allá. Financió pozos en África, escuelas en la América rural, clínicas en rincones olvidados del mundo. Cada proyecto era un tributo a Tarak, una forma de honrar al niño que le había dado una segunda oportunidad. Sin embargo, la deuda seguía sin pagarse. Edward aún no lo había encontrado, aún no le había dado las gracias. Para el 15º año, Edward estaba en sus finales de los 50, su cabello encaneciendo, su rostro marcado por el peso de sus elecciones. El proyecto Oasis se había convertido en un faro, su nombre sinónimo de esperanza. Edward ya no era el hombre que había tropezado por el desierto, pero la sombra de Tarak nunca lo dejó. Regresó a Arizona de nuevo, impulsado por una urgencia silenciosa. La reservación no había cambiado mucho, las mismas rocas rojas, el mismo calor, las mismas caras reservadas. Visitó el pueblo otra vez, preguntando por Tarak, mostrando el viejo dibujo. Los ancianos fueron más amables esta vez, tal vez sintiendo su sinceridad, pero sus respuestas eran las mismas. Tarak es un nombre común, decían. Podría estar en cualquier parte. Edward no se rindió. Contrató nuevos investigadores, envió cartas a líderes tribales, incluso financió un pequeño centro comunitario en la reservación con la esperanza de construir confianza. No sabía si Tarak aún estaba allí, si seguía vivo, pero no podía dejar de buscar. El niño se había convertido en más que un recuerdo, era un símbolo, un recordatorio de que la bondad podía cambiar una vida, podía extenderse de maneras que nadie podía predecir. La vida de Edward era prueba de ello. El proyecto Oasis había tocado a miles, pero todo comenzó con un guaje de agua, un pedazo de pan plano y un niño que no dudó en ayudar a un extraño. Cuando se acercaba el 20º año, Edward tomó una decisión. Regresaría a la reservación una última vez, no solo para encontrar a Tarak, sino para devolver algo de manera que se sintiera definitivo. Planeaba financiar una escuela, una clínica, algo permanente que honrara el lugar que lo había salvado. No sabía qué encontraría, pero sentía el círculo cerrándose, la deuda llegando a su fin. El desierto lo había probado, roto y reconstruido. Y en algún lugar, en su vasto corazón silencioso, Tarak estaba esperando, no por agradecimientos, sino por la oportunidad de ver en qué se había convertido su pequeño acto. El desierto de Arizona no había cambiado en 20 años, no de ninguna manera que Edward Lanley pudiera distinguir. El mismo sol implacable golpeaba, convirtiendo el horizonte en un espejismo ondulante de roca roja y tierra reseca. El aire cargaba ese peso familiar, espeso con calor y polvo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en este lugar antiguo. Edward, ahora en sus 60 y tantos, conducía por los caminos sinuosos de la reservación, sus manos firmes en el volante de una SUV rentada. Su cabello era completamente gris ahora, su rostro marcado con líneas que contaban de años buscando, reflexionando y reconstruyendo. El hombre que alguna vez dominó el mundo inmobiliario de Manhattan se había ido, reemplazado por alguien más silencioso, más humilde, impulsado por un propósito que apenas comenzó a entender hace 2 décadas. El proyecto Oasis, su organización sin fines de lucro, se había convertido en una fuerza global, llevando agua potable, escuelas y clínicas a rincones olvidados del mundo. Sin embargo, por todos sus logros, una tarea inconclusa lo carcomía: encontrar a Tarak, el niño apache que le salvó la vida con un simple acto de bondad. El viaje de Edward de regreso a la reservación no era solo un capricho, era una peregrinación. El recuerdo de Tarak se había convertido en una brújula, guiándolo a través de los años.
Ese día en el desierto, cuando estaba al borde de la muerte, el guaje de agua y el pedazo de pan plano de Tarak habían sido más que sustento, habían sido una línea de vida, una chispa que encendió una transformación que Edward nunca pudo haber previsto. Había pasado años intentando encontrar al niño, contratando investigadores, visitando la reservación, haciendo preguntas que no llevaban a ninguna parte. Los apaches eran reservados, sus comunidades unidas, y el nombre de Tarak era tan común como las piedras del desierto. Cada callejón sin salida dolía, pero Edward nunca se detuvo. La deuda que sentía no era solo personal, era espiritual, una necesidad de honrar al niño que le había dado una segunda oportunidad. El pueblo donde Edward había sido rescatado hace 20 años apareció a la vista, un grupo de casas modestas enclavadas contra un afloramiento rocoso. La misma sensación de resiliencia silenciosa colgaba sobre el lugar, aunque algunos signos de cambio llamaron su atención. Una nueva torre de agua, un camino recién pavimentado, un pequeño parque infantil donde los niños reían y se perseguían. Edward estacionó cerca del centro comunitario, un edificio que había financiado hace una década con la esperanza de construir confianza con los locales. Era modesto pero sólido, con un mural de animales del desierto pintado en su pared, un regalo de los niños que lo usaban. Salió de la SUV, el calor golpeándolo como una ola, y sintió una extraña mezcla de esperanza y aprensión. Esta era su última oportunidad, había decidido. Si no encontraba a Tarak ahora, tendría que dejar ir la búsqueda, aunque la idea se sentía como abandonar una parte de sí mismo. Edward llevaba una fotografía gastada en su bolsillo, la misma imagen granulada que había guardado durante años, un grupo de niños apaches jugando en el polvo, tomada durante una de sus visitas anteriores a la reservación. La estudiaba, buscando el rostro de Tarak, aunque nunca estuvo seguro si el niño estaba siquiera en la foto. Junto a ella, llevaba un dibujo, meticulosamente hecho por un artista basado en su recuerdo, un niño pequeño con cabello oscuro atado hacia atrás, ojos bondadosos, un guaje en las manos. El dibujo se había desvanecido con el tiempo, pero Edward aún podía ver el rostro de Tarak en él, claro como el día en que se conocieron. Se acercó a una anciana sentada en un porche, sus manos ocupadas con una canasta de hierbas. Ella levantó la vista, sus ojos agudos pero no hostiles. «Disculpe», dijo Edward, su voz suave pero firme. «Busco a alguien. Un hombre llamado Tarak, tal vez de unos 30 años ahora. Me ayudó aquí, hace 20 años, cuando estaba perdido en el desierto». Sacó el dibujo, sus manos temblando ligeramente. Así se veía de niño. La mujer estudió el dibujo, su rostro indescifrable. El corazón de Edward se hundió, esperando otro rechazo vago. La reservación siempre había protegido a los suyos, y sus preguntas a menudo se encontraban con silencio. Pero la expresión de la mujer se suavizó, un destello de reconocimiento en sus ojos. «Tarak», dijo lentamente, como si pesara el nombre. «Muchos chicos aquí tienen ese nombre». Pero, hizo una pausa, mirándolo de arriba abajo, como evaluando sus intenciones. «Hay un hombre que podría ser él. Vive al borde del pueblo». Señaló una casa pequeña en la distancia, sus paredes de adobe fundiéndose con el desierto. «Intenta ahí. Pero no esperes mucho». El pulso de Edward se aceleró. Le agradeció, su voz cargada de emoción, y se dirigió hacia la casa. El desierto parecía contener el aliento mientras caminaba, el calor presionando contra él, los recuerdos de ese día hace 20 años regresando en oleadas. Aún podía sentir el ardor de la sed, el peso de la desesperación, el alivio del agua de Tarak en sus labios. La casa era sencilla, con un patio de tierra y una sola ventana cubierta por una cortina descolorida. Edward tocó, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría ahogar el sonido. Un momento después, la puerta se abrió, y un hombre se paró frente a él, delgado, curtido, en sus veintitantos, con cabello oscuro y ojos que detuvieron a Edward en seco. Eran los mismos ojos, firmes y bondadosos, sin cambio por el tiempo. «Tarak», preguntó Edward, su voz apenas un susurro. El hombre asintió, su expresión cautelosa. «¿Quién eres?». La garganta de Edward se apretó.
No había preparado este momento, no se había atrevido a creer que llegaría. Me llamo Edward Linley. Hace 20 años, me salvaste la vida. Estaba perdido en el desierto, muriendo, y me diste agua, pan, me mostraste el camino a este pueblo. He estado buscándote desde entonces. El rostro de Tarak permaneció inmóvil, sus ojos buscando los de Edward. Lo invitó a entrar, sus movimientos lentos y deliberados. La casa era pequeña, una sola habitación con piso de tierra, una mesa y unas sillas. En un rincón, una niña, tal vez de 8 años, jugaba con un juguete de madera, su risa brillante contra el entorno austero. Mi hija, Lila, dijo Tarak, su voz suavizándose. Edward sonrió a la niña, su corazón doliendo al pensar en la vida de Tarak, tan diferente a la suya. La habitación era escasa, pero se sentía como un hogar, lleno de un calor que el penthouse de Edward nunca había conocido. Se sentó frente a Tarak y contó su historia, el accidente aéreo, el desierto, el guaje de agua, el sendero al pueblo. Su voz temblaba mientras hablaba, el peso de 20 años derramándose. Me salvaste, dijo. Nunca lo olvidé. He intentado encontrarte, agradecerte, hacer lo correcto. Tarak escuchó en silencio, su rostro indescifrable, sus manos descansando en la mesa. Cuando Edward terminó, hubo una larga pausa, el aire pesado con una historia no dicha. No te recuerdo, dijo Tarak al fin, su voz baja y firme. Era pequeño. Ayudé a mucha gente entonces. El desierto toma, pero nosotros damos. Es lo que nos enseñan. Edward se quedó atónito. El acto que había transformado toda su vida era, para Tarak, solo otro momento, uno de muchos en una infancia dedicada a sobrevivir. Tarak continuó, explicando su vida en palabras tranquilas y medidas. Había crecido pobre, como la mayoría en la reservación, criado por su abuela después de que sus padres murieron jóvenes. Ahora trabajaba como mecánico, arreglando camiones y tractores, luchando para mantener a Lila. El pueblo no tenía escuela, ni clínica, y el pueblo más cercano estaba a kilómetros. La vida era dura, pero Tarak hablaba sin amargura, su orgullo por su hija y su comunidad brillando a través. El corazón de Edward dolía mientras escuchaba. Este hombre, que le había dado todo, vivía en un mundo olvidado por la riqueza que Edward alguna vez manejó. Pensó en el proyecto Oasis, su obra de vida, construido sobre la semilla de la bondad de Tarak. Había vertido su fortuna en pozos, escuelas y clínicas, pero nunca supo si algo de eso había llegado a este lugar. Entonces vino el momento que lo cambió todo. Tarak metió la mano en un cajón y sacó un folleto gastado, sus bordes deshilachados por el manejo. Era del proyecto Oasis, detallando una nueva escuela que se construía en la reservación. Esto, dijo Tarak, golpeando el papel, es tuyo, ¿verdad? Edward asintió, su respiración entrecortada. No sabía que el proyecto había llegado tan lejos, no había conectado los puntos. Los ojos de Tarak se suavizaron, una rara sonrisa rompiendo a través. Lila va a esa escuela el próximo año. Dicen que tiene libros, computadoras, incluso una enfermera. Mi hija, aprenderá a leer por ti. Las palabras golpearon a Edward como una ola. Había pasado años buscando a Tarak, pensando que debía una deuda, solo para descubrir que el círculo ya se había cerrado. El acto de bondad de Tarak había encendido la transformación de Edward, y esa transformación ahora le estaba dando un futuro a Lila. Las lágrimas brotaron en los ojos de Edward mientras miraba a la niña, su sonrisa radiante, inconsciente de los hilos que unían su vida a la suya. Quería agradecerte, susurró Edward, su voz quebrándose. Tarak negó con la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose pero sus ojos cálidos. Ya lo hiciste, dijo, señalando el folleto. Esto es suficiente. La habitación quedó en silencio, el peso de su historia compartida asentándose a su alrededor. Edward sintió una oleada de emociones, gratitud, alivio, una extraña paz. Había venido a pagar una deuda, pero en cambio, había encontrado una conexión más profunda de lo que imaginaba.
El desierto los había unido, y ahora, 20 años después, los estaba vinculando de nuevo a través de una escuela, una niña, un futuro. Hablaron durante horas, el sol hundiéndose más, proyectando sombras largas por la ventana. Tarak habló de su vida, las luchas de la reservación, el orgullo silencioso que sentía al criar a Lila. Edward compartió su propio viaje, cómo el accidente lo había roto, cómo la bondad de Tarak lo había reconstruido. Le contó a Tarak sobre el proyecto Oasis, cómo había comenzado como una forma de honrar ese momento en el desierto. Tarak escuchaba, su rostro pensativo, mirando ocasionalmente a Lila para asegurarse de que estaba bien. La niña se había movido a un rincón con un libro, su pequeña voz tarareando mientras leía para sí misma. Edward la observaba, su corazón hinchándose con una esperanza que no había sentido en años. Mientras la conversación giraba, Edward aprendió más sobre el mundo de Tarak. La reservación carecía de recursos básicos, el agua potable era escasa, la atención médica era un sueño lejano y los trabajos eran pocos. Tarak habló de su abuela, una curandera que le había enseñado el valor de dar, incluso cuando tenías poco que ofrecer. Ella había fallecido años atrás, pero sus lecciones vivían en Tarak, en la forma en que cuidaba a Lila, en cómo hablaba de su comunidad con fuerza callada. Edward sintió una punzada de culpa, sabiendo que su antigua vida había sido parte de un mundo que ignoraba lugares como este. Pero también sintió una chispa de determinación. El proyecto Oasis podía hacer más aquí, se dio cuenta. Tenía que hacerlo. Edward hizo una promesa antes de irse. Voy a financiar una clínica, dijo, su voz firme. Aquí, en este pueblo. La nombraré por tu abuela. Tarak protestó, su orgullo encendiendo, pero Edward levantó una mano. Me diste agua. Déjame dar esto. Los ojos de Tarak buscaron los suyos, y tras un largo momento, asintió. No se trataba de dinero o poder, se trataba de honrar un vínculo forjado en el desierto, un vínculo que los había cambiado a ambos. Mientras Edward caminaba de regreso a su SUV, el aire del desierto enfriándose con la noche, se sintió más ligero de lo que había estado en años. El círculo no estaba completamente cerrado, aún no, pero estaba cerca. La bondad de Tarak había ondeado hacia afuera, tocando vidas que Edward nunca conocería, y ahora su trabajo estaba regresando, alcanzando a la hija de Tarak. Miró la casa una última vez, viendo a Tarak y Lila a través de la ventana, sus cabezas inclinadas juntas sobre el libro. La imagen se quedó con él mientras se alejaba, un recordatorio de que incluso el acto más pequeño podía resonar a través de las décadas, uniendo a extraños de maneras que nadie podía predecir. Edward Langley se alejó del pequeño pueblo apache mientras el sol del desierto se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y morado. El aire se enfrió, llevando el tenue aroma de salvia y polvo, un recordatorio de la tierra que lo había roto y rehecho. A sus 62 años, Edward ya no era el hombre que había tropezado por este mismo desierto hace 20 años, un millonario aferrándose a la vida, salvado por el acto desinteresado de un niño. El recuerdo de Tarak, el joven apache que le dio agua y pan, se había convertido en la piedra angular de su existencia, una luz guía que lo llevó a abandonar su imperio de vidrio y acero por una misión de dar. El proyecto Oasis, su organización sin fines de lucro, se había convertido en un faro de esperanza, llevando agua potable, escuelas y clínicas a comunidades en todo el mundo. Pero fue aquí, en este pueblo, donde el círculo de su vida se sentía más cerca de completarse. Volver a encontrar a Tarak, ahora un hombre adulto con una hija propia, había sido una revelación, un momento que unió el pasado con el presente de maneras que Edward nunca pudo haber imaginado. El viaje de regreso a su hotel en Flagstaff fue silencioso, el zumbido del motor de la SUV mezclándose con los pensamientos que giraban en la mente de Edward. Veía el rostro de Tarak, esos mismos ojos firmes, ahora en las facciones curtidas de un hombre. Veía a Lila, la hija de 8 años de Tarak, su risa brillante contra la simplicidad austera de su hogar. El folleto que Tarak le había mostrado, detallando la nueva escuela del proyecto Oasis en la reservación, era un impacto que Edward aún estaba procesando. No sabía que su trabajo había llegado tan lejos,
no había conectado los puntos de que el niño que lo salvó ahora estaba siendo tocado por la misma organización nacida de ese acto de bondad. Era un giro del destino que se sentía casi sagrado, como si el desierto mismo hubiera tejido sus vidas a lo largo de 2 décadas. La promesa de Edward de financiar una clínica en el pueblo, nombrada por la abuela de Tarak, era más que un gesto, era un compromiso para honrar las lecciones de ese día en el desierto. La abuela de Tarak, una curandera que le había enseñado el valor de dar sin esperar recompensa, había moldeado indirectamente el camino de Edward. Su legado vivía en la fuerza silenciosa de Tarak, en la forma en que criaba a Lila, en cómo hablaba de su comunidad con orgullo a pesar de sus luchas. Edward quería que la clínica fuera un testimonio de ese legado, un lugar donde los apaches pudieran encontrar atención sin el largo viaje a pueblos lejanos. Era un pequeño acto comparado con el alcance global del proyecto Oasis, pero para Edward se sentía como lo más importante que había hecho jamás. En su habitación de hotel, Edward se sentó en el escritorio, la tenue luz de una lámpara proyectando sombras en las paredes. Sacó la fotografía gastada que había llevado durante años, una imagen granulada de niños apaches jugando en el polvo, tomada durante una de sus primeras visitas a la reservación. La estudió, buscando el rostro de Tarak, aunque nunca estuvo seguro si el niño estaba siquiera en la foto. Junto a ella, colocó el dibujo de Tarak como niño, el guaje en sus manos, sus ojos bondadosos y firmes. Estos eran sus talismanes, recordatorios de la deuda que cargaba y el propósito que le había dado. Abrió su laptop y comenzó a esbozar planes para la clínica, trazando ideas para un edificio modesto pero funcional, equipado con un puesto de enfermería, suministros médicos básicos y una sala para prácticas de curación tradicionales. Quería que fuera un puente entre la herencia apache y la atención moderna que merecían. A la mañana siguiente, Edward llamó a su equipo en el proyecto Oasis, delineando su visión para la clínica. Su directora, Sarah, una mujer práctica que había estado con él desde los primeros días del proyecto, escuchó pacientemente. «¿Esto es personal, verdad?», preguntó, su voz amable pero inquisitiva. Edward dudó, luego le contó sobre Tarak, todo, desde el desierto hasta el reencuentro, desde el guaje de agua hasta el folleto que unía sus vidas. Sarah guardó silencio por un momento, luego dijo, «¿Por eso haces esto, verdad?». «Por él». Edward no respondió, pero la verdad colgaba entre ellos. Cada pozo, cada escuela, cada clínica era un tributo a Tarak, una forma de pagar una deuda que nunca podría saldarse por completo. En las semanas siguientes, Edward se lanzó al proyecto de la clínica con un fervor que no había sentido en años. Coordinó con los líderes tribales, asegurándose de que la clínica respetara las tradiciones apaches y satisficiera las necesidades de la comunidad. Encontró resistencia al principio, algunos ancianos desconfiaban de los forasteros, sus memorias llenas de promesas rotas, pero la persistencia y sinceridad de Edward los convencieron. Escuchó sus historias, sus preocupaciones, sus esperanzas para sus hijos. Aprendió de las luchas de la reservación, la falta de agua potable en algunos hogares, la escasez de trabajos, los niños que se iban a las ciudades y nunca regresaban. Edward vio la vida de Tarak en esas historias, una vida de resiliencia silenciosa moldeada por una comunidad que daba a pesar de tener tan poco. De vuelta en Nueva York, Edward comenzó a compartir la historia de Tarak de una manera que nunca había hecho antes. En eventos de recaudación, galas y reuniones de juntas, hablaba del niño apache que lo había salvado, no con riqueza o poder, sino con un guaje de agua y un corazón lleno de humanidad. La historia resonaba, atravesando el cinismo de los donadores ricos y los periodistas escépticos. La gente se inclinaba, sus ojos suavizándose mientras Edward describía el desierto, el niño, el momento que lo cambió todo. Las donaciones llovían al proyecto Oasis, cada una onda del acto de Tarak. Edward tenía cuidado de no explotar la historia, nunca nombró a Tarak ni al pueblo, protegiendo su privacidad, pero la usaba para inspirar, para recordar a la gente que la bondad podía encender un cambio más allá de la imaginación. La historia se extendió más allá de Nueva York, llevada por periódicos, blogs y el boca a boca. Una maestra en Chicago la leyó a su clase, usándola para enseñar a sus alumnos sobre la generosidad.
Un pastor en Irlanda la tejió en un sermón, llamándola una parábola para los tiempos modernos. En la reservación, la escuela del proyecto Oasis abrió, sus salones llenos de niños como Lila, sus voces resonando con sueños de un futuro que se sentía al alcance. Arwell visitó la escuela durante su ceremonia de apertura, quedándose callado al fondo mientras los líderes tribales hablaban de esperanza y renovación. Vio a Lila en la multitud, sus ojos brillantes mientras apretaba un libro nuevo, y su corazón se hinchó. Este era el legado de Tarak, y el suyo, entrelazados de una manera que se sentía como destino. La clínica tomó forma durante el año siguiente, sus paredes alzándose contra las rocas rojas del desierto. Edward la nombró Clínica Nisoni, por la abuela de Tarak, cuyo nombre apache significaba hermosa o armoniosa. El nombre se sentía apropiado, un tributo a la mujer que había enseñado a Tarak a dar y a la armonía que Edward buscaba traer al pueblo. La clínica era modesta pero bien equipada, con paneles solares para energía, una pequeña farmacia y una sala para ceremonias de curación tradicionales. Edward insistió en contratar personal apache, incluyendo una enfermera que había crecido en la reservación, asegurando que la clínica fuera parte de la comunidad, no una imposición. El día de la apertura de la clínica, Edward regresó al pueblo. El aire era festivo, con niños corriendo por las calles y ancianos reunidos bajo un toldo para escapar del calor. Tarak estaba allí, de pie con Lila, quien llevaba un vestido brillante y una sonrisa tímida. Edward captó la mirada de Tarak, y los dos hombres compartieron un asentimiento, un reconocimiento silencioso del vínculo que habían forjado. La ceremonia fue sencilla pero poderosa, discursos de los líderes tribales, una bendición de un anciano y un corte de listón que arrancó vítores de la multitud. Edward habló brevemente, su voz firme pero cargada de emoción. Esta clínica es para ustedes, dijo, mirando a Tarak y Lila. Es para los que dan, que nos enseñan qué significa ser humanos. Tras la ceremonia, Edward y Tarak caminaron juntos, el desierto extendiéndose a su alrededor. Hablaron de cosas pequeñas, el amor de Lila por los libros, el trabajo de Tarak como mecánico, los planes de Edward para expandir el proyecto Oasis. Pero la conversación seguía volviendo al pasado, a ese día en el desierto. Nunca pensé que te volvería a ver, admitió Tarak, su voz baja. No sabía que lo que hice importó tanto. Edward se detuvo, sus ojos brillando. Lo cambió todo, dijo. Tú me cambiaste. Al despedirse, Edward le dio a Tarak un pequeño regalo, un colgante de madera tallada, grabado con el símbolo apache para el agua. Para Lila, dijo. Para que sepa de dónde empezó todo esto. Tarak lo tomó, sus dedos trazando el tallado, y asintió. Edward se alejó, el pueblo desvaneciéndose en su retrovisor, pero la imagen de Tarak y Lila se quedó con él. El desierto, alguna vez un lugar de muerte, se había convertido en un lugar de renacimiento, un testimonio del poder de un solo acto. De vuelta en Nueva York, la vida de Edward se asentó en un nuevo ritmo. Era mayor ahora, sus pasos más lentos, pero su propósito ardía más brillante que nunca. El proyecto Oasis creció, su impacto sentido en pueblos y ciudades por igual. La historia de Tarak se convirtió en su corazón, un recordatorio de que la bondad podía resonar a través del tiempo y el espacio, tocando vidas de maneras que nadie podía predecir. Edward se mantuvo en contacto con Tarak, enviando cartas, visitando cuando podía. Lila creció, sus cartas a Edward llenas de historias de la escuela, de sueños de convertirse en maestra o doctora. Cada una era un regalo, un recordatorio de que el círculo que había buscado cerrar se había convertido en algo mucho mayor. Mientras Edward envejecía, llevaba el rostro de Tarak en su corazón, un compañero constante. Hablaba del niño en cada oportunidad, no para alardear sino para inspirar. La historia se extendió por todo el país, tocando corazones de maneras que Edward no podía haber imaginado. Las familias en la reservación vieron nuevas escuelas, nuevas clínicas, nueva esperanza. Niños como Lila crecieron con posibilidades que sus padres nunca conocieron. Y en los momentos tranquilos, cuando Edward se sentaba solo, pensaba en el desierto, en el niño que le dio agua y en el mundo que habían construido juntos. El mensaje era claro, grabado en cada pozo, cada salón, cada cuerpo sanado,
Un acto de compasión podía resonar por generaciones, demostrando que la mayor riqueza de la humanidad no estaba en el oro, sino en dar.